Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, días, tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a esta emisión de su programa de Noticias con el Bote. Hoy tenemos Yo Libremente Opino. Y bueno, estamos de manteles largos. Ahora tenemos a... Ya formando parte de Yo Libremente Opino a un colaborador de Noticias con el Bote que desde hace tiempo, bueno, pues ha participado en diversos programas. Se trata ni más ni menos del buen Pejeboy. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Bote. Un saludo a la gente que nos está viendo ahorita. Y sí, agradezco el espacio que me estás brindando, Bote, y a todos los que colaboran aquí en Yo Libremente Opino. También les agradezco que me permitan estar con ustedes. Perfecto, mi buen Pejeboy. Y ahora vamos a su saludo y bienvenida al buen José Manuel. Buenas noches, días, tardes, cuando sea. ¿Qué tal, queridos escuchas? Querido Bote, un gran saludo, un gran abrazo, querido Pejeboy, bienvenido, es un placer estar contigo. Y bueno, pues es un gusto estar con nuestra audiencia, a ver qué tal nos va en este programa de hoy. Y bueno, pues bienvenidos sean los que nos están viendo y escuchando y ustedes que están aquí con nosotros, y vamos a empezar pues con este tema que vale la pena, bueno, señalar, ¿no? Porque yo he notado pues muy débil en cuestión de señalamientos a los medios en general, pero inclusive hasta en internet he notado cierta debilidad a hacer un señalamiento adecuado con respecto a esto que se ha hablado, por lo menos hasta ahorita, de la dichosa reforma financiera, ¿no? ¿En qué entorno se da esta iniciativa? Prácticamente cuando se terminó haciendo un parche con respecto al problema del uso electoral de programas sociales que se estaba dando allá en Veracruz, el famoso caso Robles, y que terminó simple y sencillamente la vida impunidad y pues le ponen un parche allí al Pacto por México para que pues ahora sí que vuelva a hacerse lo que pudiera ser la paz y continuar ese pacto. Y a final de cuentas de allí arranca prácticamente y se plantea la reforma financiera, una reforma financiera en la cual en su presentación hemos de recordar que tanto Jesús Zambrano como Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, pues así como no queriendo la cosa, le dijeron sus cositas a los banqueros, ¿no? Básicamente los hicieron ver hasta de agiotistas. Pero aquí no debemos de olvidar el atole con el dedo que suele dar el PRI y el PAN, ¿no? Porque hemos de recordar cuando todavía estaba Calderón, en el que él mismo señaló de empresarios que no pagan impuestos y todo quedó igual, ¿no? Y al mismo tiempo que se ve este tipo de señalamientos a los banqueros, este tipo incluso que pudiera manejarse como reclamos a los banqueros, va acompañado pues de una reforma que es injusta desde su planteamiento y que culmina pues simple y sencillamente con dar más, digamos, pues con darle más a los banqueros, ¿no? Ya no nomás pasa por el hecho de que pudieran tener, que es planteamiento de la reforma, facilidad, una mayor facilidad, por ejemplo, para llevar a cabo el embargo, ¿no? A las personas a las que se les haya dado un crédito y no cumplan, ¿no? Sino que además pasa por el hecho de que se plantea incentivos para que los bancos den crédito. Y eso es lo que me llamó mucho la atención. Porque la palabra incentivar, lo que viene siendo hablar de incentivos, no se había dado en la reforma laboral ni tampoco en la educativa. Y eso demuestra el grado de injusticia con el cual se conduce el PRI y por ende el PAN y también la dirigencia perredista a cargo de Jesús Zambrano. O sea, porque hay que señalar que desde ese momento se vio una injusticia total. En una reforma laboral vemos cómo se obliga por ley prácticamente a flexibilizar las condiciones de trabajo, a que estas condiciones se vuelvan más precarias y al pisoteo de los derechos conquistados desde hace décadas por los movimientos laborales en el país. En la reforma educativa prácticamente pues la imposición de una evaluación a los maestros, por lo cual esté en juego adquirir una plaza, pero tampoco se planteó para nada incentivos a los profesores. En cambio aquí sí vemos que en la reforma financiera sí se habla de incentivar a la banca. Como cuando se trata de los banqueros, del poder financiero, entonces sí la reforma pasa por incentivar, por la parte que no se quiso en un momento dado tocar cuando se trató de maestros y cuando se trató de trabajadores. Ese es el punto que a mí me parece muy importante señalar,
con respecto a esta reforma, amén de esta idea que se viene dando, se viene planteando de que para hacer que los mexicanos tengan más, pues que las instituciones bancarias pues den más créditos. Y allí es donde dice uno, viéndolo prácticamente, ¿qué obtendrían más aparte de endeudamiento? ¿Qué obtendrían más cuando el hecho de que simple y sencillamente cuando un ciudadano tiene que recurrir a crédito es por la simple razón de que lo que percibe, lo que gana, pues no le alcanza para adquirir lo que necesita y lo que quiere? Y más bien lo que necesita, porque hoy en día con estas escaladas de aumentos, gasolinazos, aumentos en el transporte, aumentos en la comida, pues cada vez el poder adquisitivo es menor y mucha gente recurre al crédito para completarse, sin darse cuenta que de manera constante va incrementándose su deuda y por ende va esclavizándose, porque no queda de otra, pues más que seguir trabajando duro y dale para ir pagando deudas o intereses de las mismas. El crédito en todos sentidos es algo que vale la pena señalar. Sí es cierto, como dijo Peña Nieto, que el crédito puede cambiar la vida de una persona y de un país. Es cierto, porque el crédito esclaviza a las personas y también esclaviza a los países. Gracias al endeudamiento, esto es lo que no se dice a los ciudadanos, gracias al endeudamiento es la razón por la cual las organizaciones financieras internacionales, los organismos financieros internacionales, terminan imponiendo la política económica neoliberal depredadora en la mayoría de países del mundo. ¿Gracias a qué? Pues a que hay endeudamiento, a que están esos países endeudados, a que están esos gobiernos prácticamente comprometidos por las deudas que han ido adquiriendo con el paso del tiempo diversos países. Eso es de lo que no se menciona. Esos son los puntos que me parecen a mí interesantes, y salvo también los que quieran aquí decirnos nuestros analistas, pero bueno, ahí pongo mi planteamiento. Y bueno, pues iniciamos con el buen José Manuel. Bueno, pues es que prácticamente en tu exposición has dicho todo. Y es que, en efecto, una de las cosas que no debemos de pasar por alto es que estamos ahorita en una coyuntura en la que tenemos un gobierno que realmente no está trabajando en beneficio de las clases más necesitadas. Y no solo de las clases más necesitadas, no está trabajando en beneficio en sí de ningún ciudadano común y corriente. Tú acabas de poner como ejemplo la reforma laboral, la reforma a la educación, en la que en efecto son reformas completamente opresivas, en las que no hay ningún beneficio ni para el trabajador ni para el profesor. Incluso en la reforma educativa no hay beneficios realmente tangibles, ni hay mayores garantías para los mismos educandos, no nada más los profesores. Entonces, ciertamente tú haces esa observación, y es muy, muy importante eso que observas. No hay incentivos para el común de la gente, para la mayoría. Sin embargo, sí se proponen realizar una reforma financiera que lo que está pretendiendo básicamente es fortalecer a las instituciones financieras con el sacrificio de la economía, sobre todo de las clases más populares y más necesitadas, sobre todo de esas, porque yo te voy a decir una cosa, estamos ahorita en un entorno económico bastante grave, aunque mucha gente no lo perciba así, pero es bastante grave. Estamos viendo alzas de precios enormes, el poder adquisitivo del salario prácticamente no ha crecido, sino que por el contrario cada vez vale menos, ya vale muchísimo menos de lo que siempre ha valido, o que siempre ha sido poco el salario mínimo, y en general todos los salarios de la clase media hacia abajo son muy bajos, y se están enfrentando esta andanada constante de incrementos en los precios, incluso de los bienes básicos. Esto es una cosa muy grave. Estamos viendo precios altísimos en productos básicos como el huevo, y en general en todos los alimentos. Entonces, ¿cuál es el riesgo ante este panorama en el que el dinero no está alcanzando ni siquiera para comer? No digas para comer y pagar una renta, incluso para pagar transporte. ¿Cuál es el riesgo con una reforma financiera como esta, que pretende soltar los créditos a diestra y siniestra? Pues el riesgo es el sobreendeudamiento de la gente. Y eso va a ser algo muy peligroso. Fíjate, no te dicen en ningún momento los riesgos de esta reforma. Ellos te están diciendo que, ¿sabes qué? Que prácticamente todo el mundo va a tener acceso al crédito. Ok,
El problema está que esos créditos a los que va a recurrir mucha gente ya no van a ser para la inversión, ya no van a ser para fortalecer un negocio mediano o incluso emprender un pequeño negocio, no. Dadas las circunstancias económicas, esos créditos y ese endeudamiento de los mexicanos va a ser incluso para satisfacer las necesidades más básicas. Lo que quiere decir que eso de que se pretende fomentar el crecimiento económico de las personas a través del crédito es una vil mentira. Lo que quieren hacer es utilizar el crédito como un paliativo ante tanta desgracia económica que se está provocando en el pueblo de México. Entonces, ahorita ese es el principal riesgo, que la gente recurre al crédito ya no para crecer económicamente, sino para salir del paso de todos los días. Lo que quiere decir que la ciudadanía puede entrar en esa espiral de estar pidiendo prestado y no tener para pagar. Y después no sabemos cuáles vayan a ser las represalias que vengan para las personas que no paguen. Lo que sí sabemos es que tú ahorita mencionaste ese asunto que está manejando de los incentivos, ¿verdad?, hacia las instituciones financieras, en el que sin duda pues se plantea precisamente que mucha gente no va a poder pagar. Yo creo que ya lo prevén. Y obviamente a lo que recurriría sería hacer un FOBAPROA del FOBAPROA, por decirlo así, porque debemos de recordar que todavía se está pagando FOBAPROA. Entonces el riesgo es que obviamente se tenga que hacer otro movimiento similar o incluso reforzar el FOBAPROA y seguir pagando ese dineral que nunca vamos a terminar de pagar los mexicanos a las instituciones financieras. Otro problema muy grande que tiene esta reforma es que te dice claramente que va a buscar que todos los mexicanos tengamos acceso al crédito, pero en ningún momento pretende ser una reforma que imponga, por ejemplo, un control sobre las tasas de interés, eso lo dijo Luis Videgaray, sino que ellos van a apelar a la buena voluntad de las instituciones financieras. Y yo digo, ¿quién en su sano juicio puede apelar a la buena voluntad de las instituciones financieras? Evidentemente, un loco, un tarado, no sé, alguien que esté fuera de la realidad. Entonces, aquí el problema principal es ese, que como no va a haber una regulación sobre los intereses, vamos a ver una competencia entre instituciones financieras, una serie de ofertas, a ver quién aparentemente va a cobrar los intereses más bajos y demás, para obviamente tener más personas endeudadas bajo su mano, ¿sí?, bajo su pie, y obviamente seguir exprimiendo a la mayor cantidad de gente posible. Yo dudo mucho que en caso de que la gente no pueda pagar, se queden tan campantes las instituciones financieras. Van a buscar el rescate por parte del gobierno y van a buscar la forma de oprimir y presionar al endeudado, al ciudadano que pidió el crédito. ¿Para qué? Para que les pague. Lo que quiere decir que lo que pretenden es hacer un negocio en el que por un préstamo puedan sacar prácticamente el doble. Entonces, es una cosa muy grave, muy grave. ¿Por qué? Porque en ningún momento se está ofreciendo una solución de raíz. Mira, desde el momento que tú sales con estas payasadas de reformas, ¿verdad?, de extender las posibilidades de crédito, demuestras que no tienes la capacidad de restablecer un salario digno, que no tienes la capacidad de reconstruir nuevamente la economía ciudadana, la economía mexicana, no la puedes volver a poner en su cauce normal. Simple y sencillamente es un paliativo. Esta reforma financiera es un atentado contra la estabilidad económica mexicana. Y eso evidentemente no te lo dicen. En la tele tú vas a ver que te van a decir constantemente por radio y televisión, incluso en la prensa impresa, te van a decir que pues lo están haciendo por tu bien, que para que tú tengas acceso al crédito y para que tú te beneficies, cuando no es la realidad. Lo primero que debemos tener en mente los mexicanos, esto es una cosa que lo he dicho ya en otros programas, lo quiero recalcar porque me parece que es algo muy importante. Lo primero que tenemos que tener en mente los mexicanos es que de varios años hacia acá, los gobiernos no están trabajando en beneficio del pueblo, y no lo van a hacer ahorita, y menos con la forma en la que Enrique Peña Nieto llega a la presidencia de la República, de una forma tan dudosa, comprando votos y regalando tarjetas que después ni siquiera les cumplieron a los que votaron por ellos. Entonces, si estás viendo qué grupo de personas y cuáles son sus antecedentes, estás viendo que ellos son los que están tomando el poder, dime si realmente puede uno ser tan inocente, tan incauto de creer que en efecto están trabajando en nuestro beneficio. Definitivamente no. Lo primero que tenemos que pensar los mexicanos es que cualquier reforma que estén haciendo estas personas hay que estudiarla muy a fondo y hay que revisar muy bien en qué consiste.
¿Por qué? Porque estamos prácticamente ahorita en sus manos y prácticamente tienen todo el poder para seguirnos perjudicando, y es lo que están haciendo y están pretendiendo con esta reforma. Yo lo que le puedo decir a la gente común, a las personas que obviamente todos tenemos necesidad, que traten de no caer en esta trampa y no recurran al crédito. Si esta reforma entra en vigor, no recurran al crédito, traten de gastar lo que puedan, ¿sí? Pero lo menos posible endeudarse, no caigamos en el juego de estas personas. Claro que sí, ¿no? Y fíjate que ahorita que tú planteaste la idea de analizar la reforma a fondo, fíjate que el mismo planteamiento de la reforma da razón a lo que estás diciendo, al peligro que conlleva esta reforma, porque fíjate qué interesantes son estos puntos de la reforma. En primer lugar, se plantea elevar a rango de ley, o sea, como que dice a como de lugar, a fuerza, que se eleve a rango de ley la estabilidad financiera. O sea, que pase lo que pase, por ley debe garantizarse la estabilidad financiera. Fíjate bien. Y por el otro, en la reforma se hace un planteamiento muy interesante que dice, que habla de facilitar las quiebras, salvaguardando, ahora sí que a los ahorradores. Fíjate, si estás hablando de facilitar las quiebras, salvaguardar a los ahorradores, o sea, obviamente sus recursos, y al mismo tiempo planteas que quede a rango de ley la estabilidad financiera, prácticamente estás diciendo que cuando la banca entre en crisis, hay una obligación por ley de que sea rescatada. Fíjate, eso es interesantísimo, porque bueno, al menos a mí me da a pensar que ya no habría necesidad de que el Congreso sesione para rescatar a una banca quebrada en el país. Ya sería casi en automático el rescate bancario. Un rescate bancario que, como tú bien dices ahorita, todavía seguimos pagando, y no es poca cosa lo que se paga. Se paga alrededor de 55 mil millones de pesos anuales en intereses y manejo de la cuenta del Fobaproa, cosa que tampoco le dicen a la gente. Pero estamos hablando de prácticamente hacer una obligación ya en automático el rescatar a cualquier banco. Con recursos, ¿de dónde van a salir los recursos? Pues recursos de los ¿cómo se llama? De los contribuyentes, con recursos del presupuesto. Que yo creo que, como tú bien dices, a final de cuentas, si hay una sociedad en la que por los malos manejos económicos se encuentra en una situación de déficit en cuestión de sus gastos, cuando en un momento dado se sueltan a darle créditos, el riesgo es claro de que las personas se sobreendeuden y después no haya modo de que se cobren esos créditos. Y ante planteamientos de que por ley se tenga que garantizar, porque está elevado a rango de ley, la estabilidad financiera, que ahí es otro punto también, la estabilidad financiera, pues ya podemos imaginarnos por dónde va, y que también ahí demuestra la injusticia, porque no se pone a rango de ley la estabilidad de la economía popular, no se pone a rango de ley los ingresos de los trabajadores o de los maestros, y nada, se pone a rango de ley lo que beneficia al cuatito banquero, aunque para dar el atole con el dedo, les hayan dicho ahí sus cosas y los hayan puesto hasta de agiotistas, ¿no? O sea, yo creo que sí, tomando en cuenta esto que planteaste de ver la reforma a fondo, todavía no hay un planteamiento en seco, nada más se han dado los 4 puntos así de idea general, que es lo que se ha dado, pero creo yo desde mi punto de vista que con esos 4, y echándole un poquito, por eso así que una pensada, podemos darnos cuenta de lo que le podemos tirar. A ver qué nos puede decir de todo esto, qué le pareció y qué nos puede comentar el buen Pejeboy. Adelante. Mira, Bote, yo creo que hay que recordar el pasaje del Fobaproa, Bote. Y hay que recordar también en esta mesa y al público que en ese Fobaproa se pagó a los banqueros. Posteriormente Zedillo, unos años después, creó el IPAC, que es algo que protege a la banca, y hay un seguro. Hay que acordarnos que hay un seguro. Posteriormente yo me enteré que ese seguro se modificó y los mexicanos tienen un seguro ya no evaluado en pesos, sino en CETES. Y más o menos ahorita que me fui al banco, tiene poco para arreglar unos asuntos, estuve comentando con un asesor financiero, me comentaba que ahorita con lo que están los CETES, cada mexicano tiene un seguro personal, esto es personal, de 1.5 millones de pesos. O sea, es bastante dinero que tienen asegurados los bancos. Si bien esta reforma que presenta Peña Nieto y su equipo y parte del PRI en las cámaras, me imagino que pretenden reforzar más estos pasos que dio Zedillo.
que posteriormente con el PAN se congelaron un poco, porque Vicente Fox fue de los primeros en cacarear también de lo del Fobaproa y de los discos con Cuauhtémoc Cárdenas, que supuestamente entregó los discos y las llaves para saber las listas de esas personas y que nunca entregó dicha información, que hasta la fecha no sabemos quiénes se rescataron de ese suceso bancario, ¿no?, que le afectó mucho al país. Yo creo que están jugando mucho con la desmemoria de la gente, están volviendo a reformar y a perfeccionar lo que hicieron con el entrelazo de Zedillo, y realmente demuestra que es el regreso del PRI de una manera muy arbitraria y muy depredadora. Otra cosa que también se comentaba de esta reforma económica que presentó Peña Nieto y sus asesores fue lo de cobrar impuestos a la economía informal, que se iba a acabar la evasión fiscal a los comercio informal, pero ellos lo dicen de una manera muy amañada y muy llamativa para que la gente no sospeche. Hay que ver que ahorita ha crecido demasiado el comercio informal, y más que bien no es comercio informal, es algo que no dicen ellos, que es el autoempleo, ya que no te puedes emplear en la forma tradicional por una empresa que te pueda dar los servicios básicos que marca la ley, los derechos que te marca la ley, lo que es seguro, prestaciones, fondo para el retiro, fondo para la vivienda, todo eso. Mucha gente se está autoempleando, y eso, parte de ese de autoempleo, es mercado informal, y es algo que no están poniendo claro el PRI ahorita. Van a querer cobrar a la gente que han dejado en la calle por sus políticas neoliberales, y eso es muy peligroso, porque tenemos un gran creciente mercado informal aquí en este país, mucha gente desempleada que se está autoempleando, vendiendo productos, que le podríamos decir chatarra o chucherías, porque no encuentran en el mercado formal la forma de poder subsistir, y eso le está pegando, y es algo que lo están manejando muy mañosamente, y si lo hacen, va a ser un golpe al bolsillo de a la gente que se está autoempleando, porque esa gente la están dejando sin seguro, sin prestación a una seguridad social, sin un fondo de retiro, ni un fondo para para la seguridad social, dígase para las medicinas y el tratamiento médico, ni para la vivienda, O sea, aparte que les han quitado con esas políticas neoliberales los derechos que garantiza la ley, todavía le quieren cobrar impuestos. Eso ya es un cinismo, y es un atraco descarado del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y lo que comentaban ustedes, vamos a retomar lo que es la simulación, porque estos son muy buenos para la simulación. Están simulando que dan una solución, pero realmente nada más es un remedio a los síntomas que se están presentando ahorita por la crisis mundial y la crisis local. Eso es lo que quería comentar. Es más o menos lo que decía, es más o menos lo que planteaba José Manuel, ¿no? A final de cuentas, la idea, fíjate que yo no había contemplado ese planteamiento que ahorita haces tú y que complementa al que hizo José Manuel, porque sí, en efecto, o sea, si en un momento dado un mandatario está manejando la idea de que la banca dé más créditos, pues simple y sencillamente eso es una prueba de la incapacidad que de antemano ya se puede esperar de su sistema de político y de gobierno, de que el poder adquisitivo va a mejorar de la gente. Sin embargo, el rollo es al revés, o sea, el rollo planteado es que mediante el crédito las personas van a poder superarse y obtener los ingresos van a aumentar sus ingresos y la calidad de vida. Pero lo que no plantean, y esto lo comenté en un noticiero y lo voy a manejar aquí también para que nos diga el buen José Manuel y también tu Pegeboy, digo que lo que no comentan es de que a final de cuentas el que está corriendo el riesgo es el que solicita el crédito. Pegeboy hacía un señalamiento muy interesante. A final de cuentas, para dar el crédito se va a necesitar, por ejemplo, a la gente que está, la gente que está trabajando, digamos, en la informalidad. Para poder tener acceso al crédito, obviamente va a tener que, digámoslo así, formalizarse. Pero no la formalizan mediante un empleo digno y formal, no, sino que la persona, para formalizarla, prácticamente se le atrae mediante la idea de que obtenga un crédito para que de entrada, al formalizarse, pague impuestos. O
sea, la idea, como quien dice, es de buscar que la gente, que la gente pague impuestos, aunque aquellos derechos de un empleo digno con prestaciones y todo eso ya se le haya acabado. O sea, ese es otro punto también que es interesante de todo esto. O sea, que a pesar de que a los mexicanos se les ha dejado de cumplir, por eso mismo han perdido prestaciones, un empleo digno, un empleo estable, un empleo con futuro, a pesar de ello, pues con la idea de que mediante un crédito se van a superar, pues simple y sencillamente hacerlos que se registren y que paguen impuestos, por ejemplo. Que empiecen a pagar impuestos por su cuenta, aunque no se les cumpla, cobrarles. Eso es algo que también, como dice el buen Pejeboy, es un acto de cinismo desde mi punto de vista colosal. ¿Sí? Ahora, si nos vamos al planteamiento de que supuestamente con el crédito va a crecer una persona, perdón, estamos ahorita en una situación tal en la que la mayoría de los negocios, sobre todo medianos y pequeños, están sobreviviendo. Cualquiera donde pregunten ustedes al pequeño changarrito hasta de garnachas, al changarrito informal, a la tienda formal que está en la esquina, pregunten ustedes y verán lo que les van a decir, cómo están de baja las ventas. ¿Por qué? Porque todo se ha puesto muy apretado y muy difícil. Entonces, si estamos viendo una economía, estamos viendo que negocios ya establecidos se las están viendo negras e incluso cerrando, ¿cómo puede pensarse que porque le den crédito a una persona para iniciar una empresa va a tener asegurado el éxito? No, señores, eso no se puede asegurar. El éxito no se puede asegurar porque depende no solo de la persona y su capacidad de emprendedora, sino depende también del entorno, que en este caso en el mexicano es muy difícil, para poder llevar a cabo negocio y empresa. Sin embargo, lo que sí va a la segura es el negocio que van a cobrar los que den los créditos. A lo mejor la persona no le sale el negocio y se hunde rápido y se le acaba todo. Pero va a tener la deuda que los banqueros, incluso como parte de los planteamientos de la reforma está, el que sea más fácil, prácticamente que se facilite el que puedan embargarlo. Entonces estamos hablando de una reforma enfocada a facilitarle más el embargo al banquero, como bien lo decían ustedes, a soltar crédito a diestra y siniestra, simple y sencillamente con el fin de que a la larga quede endeudada la gente, y al fin y al cabo, como se eleva a rango de ley no la economía popular, sino la estabilidad financiera, si al rato ocurre lo mismo que un FOBAPROA, pues en automático lo tienen ya que hacer. Ya no va a haber necesidad, lo vuelvo a repetir, ya no va a haber necesidad de hacer una sesión en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque ya es rango de ley que debe de haber estabilidad financiera. Yo creo que a final de cuentas, aunque no faltará el merolico de medios de diversos empresas, de televisión, lo que sea, que quieran hacer el énfasis en que, ay, miren cómo hasta los banqueros les dijeron sus cosas. Pues sí, pero eso está como cuando Calderón dijo, ¿no? Que había empresarios que no pagaban impuestos y sin embargo todo sigue igual. Entonces, ¿qué más da que vayan los banqueros a que les digan agiotistas si de todos modos, si al contrario les terminan haciendo reformas para que continúe en grande y viento en popa su negocio de ellos? Porque es una realidad muy clara que por todo ven, como decía José Manuel, menos por los mexicanos. ¿Sí? Hablar de fortalecer a una banca que de antemano, y hemos leído en diversos programas de los días con el bote, hemos leído de cómo la banca extranjera en este país obtiene más ganancias aquí en México que en sus propios países. Y todavía hablan de que hay que fortalecer a esa banca. No plantean fortalecer al trabajador que desde aquellos años del salinato para acá se ha venido, bueno, a pique el poder adquisitivo de su salario. Estamos hablando de más de la mitad de pérdida del poder adquisitivo del salario. No, pero eso no hay que reforzar. O sea, desde allí es lo que yo veo mucho, esa actitud que si no se analiza bien a fondo como ustedes ahorita están planteando, oigan, por favor, es claro que se está buscando simple y sencillamente sacar, pero para los mismos. ¿Cómo es posible que por ejemplo veamos de manera constante
y esto lo pongo entre paréntesis del tema, pero creo que es importante señalar, vemos cómo de una u otra manera se le plantea a los ciudadanos que pagar impuestos nos beneficia a todos. Ajá. Pagar impuestos nos beneficia a todos, así dicen los comerciales en la tele. Sin embargo, el SAT le acaba de condonar una deuda multimillonaria a Televisa. O sea, más bien pagar impuestos por parte de los ciudadanos le conviene, no nos conviene a todos, le conviene a unos cuantos potentados gracias al PRI y al PAN, que ellos sí son los verdaderos ganones. Ellos sí son los verdaderos ganones de que todos paguemos impuestos. Porque ese dinero que, por ejemplo, termina condonando el SAT a Televisa, ¿de dónde piensan que va a salir? Porque no nomás es de que, mira, como ya le condonamos 3,000, ahorita voy a decirles la cifra, como ya le condonamos a Televisa 3,000 millones de pesos, aquí está, son 3,000 millones de pesos, como ya le condonamos 3,000 millones de pesos a Televisa, vamos a apretarnos el cinturón todos los diputados y todos los senadores y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se va a apretar el cinturón y se va a mochar, ¿verdad? Para que se le descuente también. No, así no va a ser. La clase política nos ha demostrado que el pueblo mexicano le valemos un vil cacahuate. ¿Y cómo no lo va a demostrar si a pesar de que no nos cumple, le siguen llegando millones de votos en las urnas? Pues obvio que si le siguen llegando millones de votos, ¿qué te preocupas en cumplirles, no? ¿Sí? Pero el punto es esos 3,000 millones, ¿de dónde salen? Pues ¿de dónde salen? De los mexicanos, del ciudadano de a pie que día con día tiene que fletarse a trabajar y a que sí se le carga la mano de impuestos. ¿Para qué? Para que, como vemos ahorita, a los cuatitos, a los potentados, a los meros de los business, a eso sí, se les termine condonando deudas multimillonarias. Esto lo quise comentar y por eso dije entre paréntesis, para corroborar lo que nos dijo José Manuel. O sea, es claro, pero de sobra claro, que simple y sencillamente no se gobierna para los mexicanos. No se puede pensar, ¿cómo podemos creer que esta reforma financiera puede traer beneficios al pueblo mexicano cuando estamos viendo que se hacen estas cosas? Cuando estamos viendo cómo al ciudadano, de una u otra manera, sí se le trae a raya, ya que el pago de impuestos es una obligación por ley, al ciudadano sí se le trae a raya, mientras a los cuatitos sí se les hace los beneficios multimillonarios. ¿Cómo podemos creer ahora, ante estas cosas que vemos en la realidad, que las reformas que están planteando son para beneficio de todos nosotros? A ver, José Manuel, ¿qué onda? Pues sí, es que no, es lo que te digo, mira, no podemos nosotros en ningún momento caer en esa trampa, son trampas, no va a salir ningún político, ningún gobernante, ninguno va a salir a decir ante los medios de comunicación, me los voy a chingar, nadie te va a decir eso, jamás. Al contrario, ellos tienen que tratar de convencerte de que lo que están haciendo está bien. Mira, por ejemplo, ahorita entraría a colación, por ejemplo, también la famosa jornada contra el hambre. Mira, si tú te fijas, empieza la dichosa jornada contra el hambre y viene en una andanada de precios altos, espantosa, terrible para la economía de las familias. Uh-huh. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que te van a vender la idea, o te la venden la idea de que, pues, ¿sabes qué? Pues que tú, por lo menos tú todavía tienes para comer, pero mira, todavía tenemos que ver por todos estos 7 millones de mexicanos que no tienen que comer. Y que, ¿sabes qué? Pues que tú tienes que cooperar para que estos coman, pero jamás van a decir, ¿sabes qué? De estos 3,300 millones que le perdonaron a Televisa, pues vamos a mandarlos o que los pague y los mandamos para combatir la miseria, el hambre. No, van a buscar la forma de convencer al ciudadano, ¿sí? Al ciudadano común, al más pobre, de convencerlo que él es el que tiene que aportar de alguna forma, sacrificarse, ya sea con este tipo de reformas que se avecinan, como el posible incremento del IVA o el IVA en alimentos y medicinas, ¿sí? Y demás impuestos que puedan subir, te van a decir, ¿sabes qué? Es que es necesario ver por estos millones de mexicanos que no tienen que comer. Pero jamás saldrá de su bolsillo un centavo para esa cruzada contra el hambre, porque ellos no van a sacrificar nada. Ellos van a seguir ganando. Y con este tipo de programas como la cruzada contra el hambre, ellos se siguen beneficiando todavía más. Entonces, aquí el problema más grave es que todavía haya personas que siguen creyendo que las reformas son para beneficio de ellos.
No, no, señores, aquí en México hace mucho tiempo que estamos recibiendo golpes constantes de nuestra clase política. No existen los partidos políticos en México. Estamos viendo un grupo perfectamente organizado que tiene infiltrados los partidos políticos y que en las decisiones trascendentales, las que más perjudican al pueblo, se ponen perfectamente de acuerdo para perjudicar a las mayorías. Es una simulación constante. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender, que estamos viviendo dentro de un país en el que la simulación ya llega a límites de la desvergüenza, y que obviamente, bien amparados en los medios de comunicación, logran dorarle la píldora a los mexicanos más incautos, o los que todavía están bien y no logran percibir la verdadera desgracia nacional ahorita todavía, ¿sí? Pero que sin duda ellos van a ser los siguientes. ¿Por qué? Porque cuando ya no puedan esquilmar más a los más pobres, tendrán que irse contra la clase media, y después contra la clase media alta, y después contra los ricos que no sean de los consentidos, ¿sí? Al final de cuentas, aquí la política real consiste en saquear lo más posible a los ciudadanos mexicanos, defendiendo a los que realmente ganan más y que por ética, por cuestión ética, los que más ganan deberían de pagar más. ¿Cómo es posible que se hable de condonar impuestos por 3.300 millones de pesos cuando a un ciudadano común no le van a perdonar 500 pesos de impuestos sobre la renta? Fíjate nada más hasta dónde se llega, hasta el punto de que personas que pueden ganar varios millones de dólares diarios sean las personas que no pagan impuestos. Entonces obviamente buscan paliativos, buscan simulación, buscan toda esa campaña publicitaria dirigida específicamente a promover el engaño, a lograr el convencimiento en las personas más incautas. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que no pueden convencer a todos. Pero a ellos les interesa tratar de convencer a la mayoría. Y desgraciadamente lo logran. Exacto. Entonces ese es el problema real. Estamos ahorita en una situación gravísima. Esta reforma financiera es un atentado contra la economía. Esto lo único que va a causar va a ser despojos inmensos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no se van a tentar el corazón para sacarte de tu casa para que pagues lo que te endeudaste, ¿sí? A pesar de eso, no tampoco se van a tocar el corazón para sacar el dinero del erario, ¿sí? O sea, para sacar doble o triple de una deuda de un ciudadano. Ese es el problema real. Y eso es lo que desgraciadamente no queremos entender todavía. Todavía seguimos cometiendo el error de depositar o de dar un voto de confianza a personas que a través de los años nos han demostrado que no merecen la más mínima confianza. Sí, no, y también sabes que ahorita que comentas esto, también hay otro error que seguimos cometiendo, lo voy a poner entre paréntesis esto, porque lo tengo que decir. También cometemos otro error, José Manuel. Cometemos el error de dejarnos llevar por ideas que no conducen a nada. Y esto tú sabes a lo que voy. Hemos de recordar esa mega que se le llama mentada que le hicieron en Twitter a Peña Nieto, ¿no? Oye, ya vimos de sobra que pues toda esa atole con el dedo que resultó el Yo Soy 132 y que ya anda otra vez que surgiendo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, esta idea de mentar a los políticos cuando en los hechos pues ya de sobra, ya son muchas décadas en las que simple y sencillamente se ha quedado claro que a los políticos las mentadas es lo de menos, ¿no? Que lo de veras importante es en las urnas, y por eso mismo los fraudes se han trabajado y se han maquinado, incluso con mucho tiempo de antelación. No es una cosa que nomás se hace fraude porque se les pegó la gana hacerlo ahorita. Y entonces yo creo que esas cosas, como no las aprendemos los mexicanos, pues siguen, en primer lugar, pues siguen las mismas cosas como está, sin cambio. Y como tú bien decías, o sea, ya era para que los mexicanos, después de tanto tiempo, quedara de sobra demostrado que no se puede confiar, que no se les puede dar ni siquiera el voto de confianza, ¿sí? Es una simulación tal que vemos ahorita como los que denunciaban, fíjate qué interesante es esto, como incluso los que denunciaban, cuestionaban, criticaban severamente la manera en la que Peña Nieto ganó la elección, y resulta ser que ahora esos mismos firman pacto con él, firman pacto con el PRI, firman pacto con los que cayeron en lo que estos cuates denunciaban. Yo recuerdo haber visto un video de una reunión de esos tres líderes de partido, el PRI, PAN y el PRD,
no me acuerdo dónde lo vi, pero en YouTube vi el video, en el que dieron unas palabras y una de ellas fue la de Jesús Zambrano, que dijo, no, que hay que impulsar, algo así comentó, de impulsar las instituciones y no de mandarlas al diablo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pero usó, eso sí me acuerdo perfectamente, usó Zambrano el las, cuando aquí hemos sostenido varias veces, que Andrés Manuel López Obrador, él nunca dijo las, él dijo sus, refiriéndose a las instituciones de los que en un momento dado, en ese momento estaban avalando un fraude electoral en el 2006. Sin embargo, hasta mismo Jesús Zambrano se agarra de lo que el poder mediático criticó de ese dicho, para darse lija ahorita él, cuando él está incluso apoyando, ahora sí que a quien él mismo había denunciado por triquiñuelas en las elecciones, por el caso Monex, etcétera. O sea, eso es una clara prueba de lo que tú ahorita dijiste. Es pura simulación. Yo no sé qué tanto hace falta para que los mexicanos entiendan que no es cosa nada más del PAN, sino que prácticamente se ha cooptado a tal grado que no tiene, desde mi punto de vista, no tiene efecto alguno la oposición. Ya no hay oposición, prácticamente ya no hay. La oposición, digamos, que pudiéramos pensar que de manera real se hace, es tan poca. Y el resto, simple y sencillamente, está sometida a grado tal del pactar, que ya prácticamente no podemos pensar los mexicanos que hay una oposición trabajando en pro, precisamente, de los que están en contra de lo que está imponiendo, en este caso, el gobierno de Peña Nieto. Yo creo que esos son los puntos que también hay que destacar, y bueno, también vamos a ver qué nos dice el buen Pegueboy, porque estoy seguro que él también nos va a dar otros que también tenemos que pensar. Adelante. Mira, Bote, y tienes mucha razón de que voy a dar otros. Mira, para plantear lo que es, tú dijiste hace rato sobre sobre esto que plantean de la reforma financiera o económica, sobre resguardar los ahorros de los ahorradores, perdón el pleonasmo. Pero hay que acordarnos también otra cosa que hizo el PRI y el PAN juntos, y también impulsó la maestra del Baster, fue pasar las pensiones a los bancos. Eso fue desde Cedillo hasta Fox. Primero se hizo con el sector público y después se pasó al sector privado. Bueno, primero fue por el sector privado, y después el público. Y si se viene algo así como nosotros lo estamos pensando y analizando, Bote, se va a agarrar el sistema político a decir que vamos a tener que rescatar a los bancos porque están las afores en riesgo, ¿eh? Tú no vas a poder cobrar tu afore, ¿eh? Tú no vas a poder cobrar tu pensión, van a manejar los merolicos de siempre, hay que apoyar a la banca más que nunca. Imagino que esas van a ser las frases que van a sacar ellos, ¿eh? Y todo es plan con maña, Bote, y como bien dicen ustedes, todo esto lo hacen, pues no es para el beneficio del pueblo, sino es para el beneficio de unos cuantos. Y estamos ya sumergidos, Bote. Como bien decías tú, ahorita no hay oposición real en las cámaras, ni en los partidos, Bote, ni mucho menos en los estados, ¿eh? Lo digo con todo respeto. Pero realmente se ha hecho mal, no quiero pensar mal, pero también se ha hecho un mal trabajo como oposición. Se ha declinado mucho por este sistema neoliberal depredador, Bote. Realmente se le ha dado entrada a tanta gente tan mala no lo digo en el ámbito de que como lo ponen en las novelas, ¿no? Que es malo porque es malo, no es mala porque es político y de los partidos tradicionales, Bote. Por eso lo digo así. Lamentablemente estamos ya ahorita, y esto yo no dudo que pase su reforma, como bien sabemos, nosotros no somos tontos, somos gente muy consciente y sabemos que los partidos no van a frenar esto. Ya vemos que están juntos los tres partidos principales. A lo mejor los chicos se alinean en ciertas cosas, Bote. Yo ya he visto gente de los partidos chicos, aún así siendo de los progresistas, avalando ciertas cosas de ciertas reformas, ¿no? Y pues lamentablemente pues esto ya es plan con maña. Yo creo que no se va a poder revertir, todo por los errores del pueblo, porque no sabe votar, se deja guiar por lo que le dice la televisión, los medios de siempre, hasta los impresos también. Y pues, lamentablemente vamos a tenernos a amarrar y pagar más a los bancos, darles negocio redondo,
poder que ellos abran una sucursal, bueno, poder abrir un banco ni teniendo sucursales ni dinero, porque así está el sistema bancario en México. Hemos visto que se ha bancarizado tanto el país que ya vemos que empresas tienen bancos. Está el banco Walmart, está ya Televisa, ya también plantea un banco. Vemos también TV Azteca tiene su banco, Banco Azteca, y así sucesiva, muchas empresas están teniendo sus bancos, ¿sí? Y yo digo, toco madera, ojalá no se dé una crisis como lo que fue ahí del 94-95, porque realmente ahora nos van a robar más que en ese entonces. Y lo digo robar porque no puedo decir que sea saqueo, ya es un robo sin descarado, ya es plan con maña. Realmente, pues ya como van bancarizado las Afores, van a pintar, yo creo que van a ir con eso. Si se llegara a presentar eso, hay que rescatar a los bancos por las Afores, las pensiones. Y todo gracias al PRI y al PAN y los lambiscones que le han estado avalando sus reformas. Es muy lamentable esto, a mí me duele el corazón ver esta circunstancia, cómo juegan con el dinero de la gente. Vemos que ellos, el PRI y el PAN, han hecho reformas y leyes para que la gente no pueda cobrar sus pensiones, por eso amplían la edad de jubilación, todo para beneficiar a los banqueros, a todos los patitos esos, porque mucha gente, yo hasta soy de las personas que yo nunca voy a cobrar mi Afore, lo digo, no sé ustedes, pero realmente somos esa gente, y está ese dinero ahí, y lo van a agarrar de pretexto para hacer sus triquiñuelas, y lamentable que es eso, y la gente tonta, porque ve que se le condonan impuestos a Televisa, no nada más a Televisa, a Slim, todo ese sector empresarial que se conoce como Consejo Coordinador Empresarial, tiene los grandes beneficios que se conoce como paraíso fiscal, Realmente no puedo creer que la gente sea tan tonta, que se deje engañar, porque el merorico de la tele le dice que es un peligro para México, que es un loco, un populista, y viendo cómo ellos se siguen beneficiando de las mismas políticas neoliberales que han implementado ellos por años, no es por años, ya por décadas. Y lo vuelvo a repetir aquí en este espacio, ya el PRI va para 100 años, y como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni que nos aguante. A ver si tenemos país para aguantar todavía este mal. O sea, es muy grave la situación ahorita, es lo que te quería comentar. Sí, tocaste un punto que me pareció que bueno, José Manuel y yo omitimos, ¿no? Y es muy importante este punto que mencionas, las pensiones. No solo por tu planteamiento, que es muy correcto, ¿no? Se puede argumentar como pretexto, aunque desde el momento en el que la reforma plantea que la estabilidad financiera sea por ley, ya no tendrían ellos ni que consultar a nadie para implementar un rescate bancario cuando quieran, ¿no? Esa es mi apreciación a esto. Pero también el asunto medular de las pensiones es que a raíz de que se privatizaron, solamente ha habido un gran ganón, y es precisamente el banco. Porque fíjense qué interesante es lo que ahorita nos plantea Pejeboy. Se han endurecido las leyes para que las personas se pensionen. Sin embargo, los recursos ahorrados de los trabajadores son recursos que están ya de entrada inmediatamente en la mano de los banqueros para que los jineteen. O sea, eso es importantísimo. O sea, mientras que al trabajador hasta se le endurecen las leyes para que sea cada vez más difícil pensionarse, lo que sí se pone luego lo poquito que para su pensión ahorran los trabajadores es inmediatamente puesto en manos de los bancos, no solo para que lo jineteen, sino para que además cobren comisión. Así de grave, de descarado es el robo que se le hace a los mexicanos. Y aún así, todavía no les basta. Todavía no les basta. Estaba yo leyendo el otro día de lo que dijo el señor Guillermo Ortiz. No, que apenas se está recuperando la banca de aquel quebranto bancario del 95. Digo, caray, si la banca extranjera saca más ahorita de este país que de lo que gana en sus propios países, y todavía dicen que apenas se está recuperando, cuando estos señores multiplican fortunas a diario y todavía dicen que no se han recuperado. O sea, es increíble tanto el atole como el dedo, como la falta de sensibilidad. Voy aún más allá de esto.
qué falta de sensibilidad. Simple y sencillamente, ante una situación tan grave que las familias mexicanas están viviendo día con día, a ver qué atole con el dedo le echamos. A ver qué atole con el dedo es el que le vamos a recetar para seguir endureciendo la política económica neoliberal depredadora que se vive, con tal de seguir buscando satisfacer la ambición vulgar que, repito, es sin llenadero de unos cuantos cuatitos en este país. Es lamentable, es triste, porque sí, en efecto, son tantos años que se le piden al trabajador para pensionarse, mientras que todos sus recursos, cada peso de ahorro para su retiro de cada trabajador, inmediatamente está a disposición del poder financiero para ser jineteado. Y eso es de lo que no se le plantea a los ciudadanos. Como tú bien dices, también muy cierto, lamentable que baste que un merolico televisivo diga quién es el puntero, para que, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo, toda la realidad que estamos padeciendo, sea prácticamente olvidada por millones de mexicanos, para seguir a ese merolico y entregar el voto a quien simple y sencillamente el poder mediático quiere que los ciudadanos le entreguen. De ahí se deriva mucho. De ahí podemos ver este tipo de concesiones. ¿A quién? Pues al principal, ¿no? Al patriarca del poder mediático en México, que se llama Televisa. Y esto sucede porque la gente no sabe ver televisión, porque si la gente supiera ver televisión, se reflejaría en las urnas. Y entonces, no tienen idea, ante la pérdida de millones de votos por los partidos de siempre, no tienen idea de la cantidad de poder que perdería Televisa el día que eso suceda. Pero eso tenemos que irlo planteando y tenemos que seguir luchando para que suceda, porque solito no se va a dar, y mucho menos a idea de esos mismos de siempre, por favor. Bueno, comentario final, conclusión, lo que gustes, mi buen José Manuel, adelante. Bueno, pues antes que nada, pues agradecerte, Bote, el espacio, agradecer a la compañía de PGBoy, y bueno, nada más, pues cerrar diciendo algo que he dicho muchas veces. A veces uno parece disco rayado, pero es que de verdad uno siente que debe decir las cosas hasta que, no sé cuántas veces crea uno que es necesario, y es que no debemos de confiar en la clase política. Debemos evitar lo más posible estar delegando el poder de millones de personas en unas cuantas manos de personas que ya nos han mostrado su escaso valor moral, su escaso cariño hacia la población, hacia su gente, hacia su patria. Entonces es muy importante que vayamos planteando la forma en la que nosotros los mexicanos vamos a recuperar nuestro país, vamos a recuperar nuestros recursos, porque no podemos seguir así por mucho más tiempo. Estamos cayendo nosotros en ser literalmente irresponsables, porque no estamos pensando en las generaciones futuras de mexicanos que van a enfrentarse con algo todavía peor que nosotros, y es con los juniors que van a venir a ocupar el lugar de los que están ahorita oprimiéndonos a nosotros, y que lo van a hacer con más dureza. Ahí está el famoso caso hace unas semanas de la Lady Profeco, ¿no? Que todavía sin ser nada la muchacha, pues ya nada más por ser hija del procurador, ya con qué actitud se siente por encima de los demás, ¿no? Bueno, pues ese tipo de personas son las que van a venir si no hacemos algo al respecto para evitar que las mismas personas y sus familias se perpetúen en el poder. Tenemos que buscar la forma de que el poder llegue a la mayor cantidad de gente posible, que la mayor cantidad de ciudadanos participen en la administración y control de su país. Eso es muy importante, eso no me cansaré de decirlo. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas como la que platicamos en el tema de hoy de esta reforma se dan precisamente por eso, porque los ciudadanos no se adentran, no participan, pero no participar nada más así, como te dice la tele, no participar auténticamente, oponiéndose levantando la voz ante ciertas reformas y cosas así. Es muy importante que se haga, porque si no vamos a perder definitivamente el país. Cada vez se está desmoronando más en nuestros pies nuestro México, y entonces yo creo que debemos hacer lo más posible por evitar eso. Entonces, pues yo les agradezco mucho, PGBoy, Bote, queridos escuchas, y aquí nos estaremos escuchando la próxima. Perfecto, mi buen José Manuel. Mira, nada más a lo dicho, bueno, a lo que tú dijiste, yo comento que la manera es, desde mi punto de vista, la manera es que la gente aprenda a no distraerse de donde hay un verdadero cambio. Yo creo que eso es lo importante.
que la gente no se distraiga de ello. No quiero yo hablar en este sentido de ningún político ni de nadie, simple y sencillamente entender dónde está realmente lo distinto y dónde se encuentra lo camuflado. Yo creo que algo que también nos ayudó a partir de las elecciones que hubo en el 2002 y lo que estamos viviendo, pues es el atole con el dedo, la manera en que se camuflaron como cambio y todo sigue igual, tirándole a peor. Con respecto a lo que dijiste tú, ya se andan barajando por ahí cosas. Acuérdate del hijo de Salinas de Gortari, Emiliano Salinas, que ya por ahí ya andan planteando como posible sucesor de Peña Nieto. Alguien que hemos de recordar en su momento se las dio de ciudadano preocupado por México, ¿no? Ahí pueden ver un video en YouTube del señor Emiliano Salinas en el que se las da de ciudadano preocupado y resulta ser de que ya se empieza a barajar su nombre como posible sucesor de Peña Nieto. Entonces, yo creo que ahí está lo que los mexicanos no debemos de perder de vista. Y que sí, efectivamente, como tú dices, el problema radica en que se le sigue relegando, se sigue votando, ahora sí que por los mismos que nos están dando en la torre. Los juniors pueden llegar, el caso de Emiliano Salinas me lo confirma. Así que, pues señores, la manera está en que los ciudadanos aprendan a organizarse. Estaba yo viendo, comento aquí, que a diferencia del otro que me pareció mal, ese de la mentada de aquella vez a este Peña Nieto y esto, salió otro topic en Twitter que ese sí me llamó mucho la atención y que quiero compartir, que están hablando de una cruzada nacional contra los gasolinazos. Yo creo que ahí sí, desde mi punto de vista, vale la pena sumarse y explicarle lo mejor posible y a grosso modo a la gente que, por ejemplo, si los millones de mexicanos que usan gasolina dejaran de consumirla, no tienen idea de los miles de millones que se puede traducir en pérdidas, no solo para Pemex, sino para diversas gasolineras privadas. ¿Cuánto podría realmente la ciudadanía presionar si toma el camino tan simple de no consumir? Algo que hemos invitado aquí mucho tiempo en este noticiero. Tu comentario, despedida y lo que quieras decirnos, mi buen Peje, voy adelante. Pues antes de agradecer el espacio que me han brindado, también un saludo a la gente ya de despedida. Pues ya nada más para sumarle, Bote, o sea, realmente tenemos un trabajo muy largo, Bote, son de décadas, ya que este sistema neoliberal llamado PRI-PAN y lambiscones no tienen ayer que empezaron a hacer mal a México, tienen ya bastante, como lo vuelvo a recordar, el PRI va para 100 años. Y pues digo, si la gente no se pone las pilas, o como dicen por ahí, si no echan toda la carne al asador, dudo que tengamos país para nuestros hijos, yo lo digo francamente. Realmente también, como decía Andrés Manuel, no sé si la gente ha pensado o ha reflexionado en seguir siendo país o colonia, porque hay que acordarnos que ya los extranjeros ya se están apropiando de las tierras y realmente pues todas las leyes y la idiosincrasia mexicana le tira mucho al malinchismo. No sé, Bote, estamos en una situación muy lamentable, Bote. Lamentablemente se dio el masoquismo colectivo, la gente no reaccionó como debe reaccionar, todavía no sigue entendiendo el valor del voto, Bote, y pues lo único que nos queda y lamentablemente es la labor de conciencia, Bote, hacerla en cualquier parte, sea en la cola de las tortillas, para ir a pagar un servicio, con nuestros familiares, amigos, en el trabajo, aunque nos tiren de locos. No seremos los primeros que nos dicen locos. En la historia hay grandes pensadores que les dijeron locos y terminaron de ser en la historia, Bote. Lamentablemente el aparato mediático tiene la facilidad de decir una mentira 1000 veces. Nosotros tenemos que luchar por esa verdad y decirla más de 1000 veces, Bote, para que la gente no se deje apantallar, no se deje llegar en la simulación que crea todo este sistema neoliberal, Bote, porque no somos los únicos que nos está afectando en este mundo. También en España se está planteando a aumentar el IVA, ellos ya lo tienen a 21 y se plantea todavía más endurecer también las pensiones y las jubilaciones. Se quieren más o menos un periodo de 75-80 años. O sea, no somos los únicos que estamos sufriendo de este aparato neoliberal. Y pues es lamentable, Bote. O sea, yo espero, todavía tengo la fe en la humanidad y más en este pueblo de México, que a ver si reflexiona y afronta ese mal, Bote, porque es lo que ha faltado, afrontarlo verdaderamente y contundentemente, Bote.
Pues es lo que quería comentarte, Bote. Ya me despido y gracias por estar permitirme estar con ustedes, José Manuel y Bote. Hasta luego. No, gracias a ti. Recuerda, ya, ahora sí que este es el primer programa ya como miembro de Yo Libremente Opino. Te doy la bienvenida, como te la dio también José Manuel, así que, y como te la dieron también Marta y Odiseo, Ulises, que también han dado la bienvenida para ahora que te sumas a Yo Libremente Opino. Y te agradezco mucho tu participación, igual la de José Manuel. Y antes de irme nomás de volada, quiero nada más reiterar, ¿no? A final de cuentas, la vía por la cual, como bien decía Pejeboy, también en España y en otros países, Grecia, etcétera, la vía por la cual se ha implementado el neoliberalismo depredador en los países se llama endeudamiento. Fue lo que dio lugar a que organismos financieros internacionales terminaran imponiendo su voluntad, la voluntad de un sistema político económico neoliberal depredador, que simple y sencillamente lleva a que los dueños del capital sigan multiplicando fortunas sin llenadero, mientras se mantiene a tope y a muy bajo tope el poder adquisitivo de todo el resto de las sociedades del mundo. Me dio mucho gusto este programa aquí que tuvimos con el buen José Manuel, con el buen Pejeboy, pero sobre todo con ustedes que nos vieron y nos escucharon. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Yo los espero mañana y de aquí mañana y el resto de la semana en los videocomentarios correspondientes a Noticias con el Bote. Mientras tanto, pásenla chévere, que estén todos bien y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com